Leucemia linfocítica crónica. La leucemia linfocítica crónica se trata de una alteración en la regulación de la muerte celular, y esta se refleja en el proceso de la muerte celular programada. Cerca del 99% de las células B neoplásicas de los pacientes en etapa temprana son células maduras en las fases G0 o G1 del ciclo celular y se acumulan debido a la falta de apoptosis. Esta enfermedad no se relaciona con la radiación ionizante, medicamentos o sustancias químicas y tampoco es etimológicamente viral. La leucemia linfocítica crónica es muy bien caracterizada por la célula que sale de su órgano de origen, los cuales pueden ser órganos linfáticos primarios o secundarios. Usualmente es una célula B madura, que aunque la mayoría de las veces sale de la médula ósea, durante su recorrido también pasa por los ganglios linfáticos. Se dice que es una leucemia o un linfoma, ya que estos están relacionados y esto realmente depende de si el ganglio está afectado, que en ese caso sería un linfoma, o si las afectadas son células pequeñas o hematológicas. En este caso se hablaría de leucemia. Epidemiología. Este tipo de leucemia es más frecuente en el hemisferio europeo y el americano, ya que ocupa del 25 al 35% del total de las leucemias, y además, la edad media del diagnóstico es en los 70 años de edad de los pacientes. Presentación clínica. Más del 50% de los pacientes son asintomáticos o pausisintomáticos, lo que significa que tienen una escasa y/o poca expresiva sintomatología. Los que sí presentan síntomas normalmente tienen linfadenopatía que va y viene, puede ser cervical, supraclavicular o axilar. Esta no es dolorosa ni cuenta con las características típicas de las malignas o adheridas a planos profundos. Hepatosplenomegalia, presente en el 25 a 55% de los pacientes. Síntomas B, los cuales pueden ser pérdida de peso significativa. Esto es que la pérdida de más del 10% del peso corporal en 6 meses no sea deseada. Diaforesis nocturna, que es la presencia de transpiración por las noches, fiebre sostenida y fatiga. Los pacientes también presentan autoinmunidad, que es bastante característica de la leucemia linfocítica crónica, aunque en menos del 5% de los pacientes, ya que la célula afectada es la célula B, y esta es la encargada de producir anticuerpos, que a su vez, si se producen en exceso, pueden predisponer a enfermedades autoinmunes. Y si una gran cantidad de pacientes son asintomáticos, entonces, ¿cómo se identifica la leucemia linfocítica crónica? Esto nos lleva a los laboratorios iniciales de diagnóstico. La identificación se logra con pruebas de rutina, como el hemograma, con el que, en caso de padecerla, se puede diagnosticar linfocitosis, que es un umbral menor de 5.000 linfocitos, aunque del 30 al 60% de los casos se presentan más de 100.000 linfocitos. También pueden encontrarse anemia normocítica, neutropenia o trombocitopenia. En dado caso de que se presenten los síntomas antes mencionados, el siguiente paso es pedir un frotis de sangre periférica de leucemia linfocítica crónica, lo cual va a confirmar la presencia de linfocitosis clonal, además de presentar un artefacto, que en realidad son linfocitos que han sido aplastados y reciben el nombre de manchas o sombras de Gromprecht. La prueba clave para identificar si una persona padece de leucemia linfocítica crónica tiene el nombre de citometría de flujo, en la que los pacientes presentan un patrón muy característico, que consiste en que aparecen dos marcadores de linfocitos B de manera simultánea, aunque en realidad y usualmente no se expresan al mismo tiempo. Estos marcadores son el CD5 y el CD20. Ambos son marcadores de células B, pero uno es marcador temprano y el otro es marcador tardío. Así que cuando uno se expresa, el otro baja su expresión. Tratamiento. Existe un grupo bastante grande de pacientes a los que no se les interviene y/o se les medica. A un futuro les va igual que a los que sí se les da un tratamiento específico. Así que hay algunos a los que no vale la pena tratar, pero eso va a depender realmente del estadio en el que se encuentren. Si el paciente, ¿qué tratamiento le vamos a dar? Es si presenta o no presenta las alteraciones de la mutación del 17P o la mutación del P53. Con ello, nosotros decidimos qué tratamiento le vamos a dar. Y otra consideración importante es que como son pacientes mayores, muchos de ellos no van a tolerar los tratamientos de quimioterapias intensivas. Alteración.
El pronóstico de la enfermedad en términos general es bastante bueno, precisamente porque no todos requieren tratamiento y los que requieren tratamiento, un gran porcentaje de estos pacientes van a alcanzar las respuestas adecuadas al tratamiento. Estadificación, RAI, Binet y enfermedad activa. Existen dos sistemas de clasificación para la leucemia linfocítica crónica, que nos dicen si la enfermedad está activa o inactiva y en qué etapa se encuentra. El primero es el sistema de RAI, que consiste en 4 etapas. Una de riesgo bajo, que es la etapa 0, 2 de riesgo intermedio, que son la etapa 1 y 2, y 2 de riesgo alto, que son la etapa 3 y 4. Todas tienen como base la presencia de linfocitosis acompañada de otras anomalías, como se puede ver en la tabla de abajo. El sistema de Binet, por su parte, divide las etapas de acuerdo al número de áreas linfoides agrandadas. Si existen 2 o menos órganos linfáticos agrandados, el paciente se encuentra en la etapa A. Si hay 3 o más órganos linfoides agrandados, está en la etapa B. Y si éste presenta un mal funcionamiento en la médula ósea y por lo tanto tiene anemia o trombocitopenia, está en etapa C. Las áreas con ganglios linfáticos del cuerpo más comunes que se pueden agrandar son la cervical, la axilar, la inguinofemoral, el vaso y el hígado. El sistema de enfermedad activa, por su parte, es de alguna manera una combinación de ambos, aunque para diagnóstico y pronóstico se utilizan los 3. Con los 3 sistemas antes mencionados es como se define qué paciente sí necesita tratamiento, como se mencionaba anteriormente. Marcadores de pronóstico. En estos no solo se toman en cuenta los estadios de RAI o Binet, sino que también algunos marcadores genéticos, en donde la citogenética y las técnicas moleculares han tenido un auge en la leucemia linfocítica crónica. El marcador del 11q23, por ejemplo, se encarga de identificar algunas lesiones. El SAP70, en caso de salir positivo, indica mutaciones. Un indicador muy importante es la presencia de la inmunoglobulina VH, que son las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas mutadas. Cuando éstas se encuentran mutadas, dan como pronóstico una enfermedad más agresiva, así que es muy tomada en cuenta para elegir un tratamiento adecuado. Enfermedad. A los pacientes que presentan leucemia linfocítica crónica inactiva, como lo es Binet A o B y RAI 0, 1 o 2, no se les da un seguimiento. Únicamente se va a requerir un hemograma cada cierto tiempo, que puede ser cada semana, cada mes o incluso cada año. En caso de los pacientes que presentan la enfermedad activa, como Binet C y RAI 3 o 4, se da un tratamiento específico, que consiste en ingerir ibrutinib, acompañado de otros medicamentos, como podemos observar en el esquema inferior. Este medicamento es muy importante, ya que es un inhibidor de tirosina quinasa de Bruton, quien es un segundo mensajero que se encarga de activar la proteína quinasa C y el factor de necrosis kappa beta, para poner la señal y que los linfocitos B proliferen y se diferencien. Al inhibirlo, estos linfocitos B detienen su proliferación y se detiene la enfermedad. Además de que el ibrutinib no provoca tantos efectos adversos como lo haría la quimioterapia. Además, es importante recordar que dependiendo de marcadores citogenéticos como el 17P, quien identifica lesiones puntuales, y el P53, que identifica mutaciones puntuales, o la presencia de mutaciones en las inmunoglobulinas BH y la funcionalidad del paciente, es como se va a decidir la terapia que se le aplicará. Estratificación de la respuesta. Una vez que se aplica la terapia, el paciente debe tener una respuesta. Estas respuestas se pueden clasificar de la manera siguiente. Paciente en remisión completa con recuperación incompleta medular. En remisión parcial, paciente con enfermedad progresiva o paciente con enfermedad estable. Todos estos basados en criterios diferentes, pero que apuntan al mismo sitio. En el caso de la remisión completa, 1. El paciente normalizó el hemograma. Esto quiere decir que tuvo un nivel de linfocitos normales, sin trombocitopenia u otras anomalías. 2. No tiene organomegalias. Y 3. No tiene síntomas asociados o síntomas constitucionales.
Si presenta los 3 puntos anteriores, pero no logró recuperar los conteos necesarios de linfocitos, neutrófilos y del hemograma en general, el paciente aún no ha alcanzado la respuesta inmunitaria adecuada. Esto es lo más parecido a un término intermedio, lo que quiere decir que el paciente soluciona su enfermedad, pero está en proceso de llegar a la remisión completa. Muchas de las veces, esto solo indica que la capacidad medular ya no tiene una respuesta. En la remisión parcial, simplemente se habla de una recuperación al 50%. La enfermedad progresiva, como su nombre lo indica, establece que los daños han empeorado. Y si el paciente no presenta mejora, pero tampoco empeora, se trata de una enfermedad estable. Pronóstico. Para asignar una categoría de riesgo se utiliza el IPSE, que es un índice internacional de pronóstico. Básicamente se basa en los siguientes criterios. Si el paciente presenta un número de linfocitos mayor a 15.000, la presencia de la inmunoglobulina cadena pesada no mutada, que es la inmunoglobulina HV, y linfadenopatía palpable, es un paciente en alto riesgo, además de tener una probabilidad del 14% al año y del 65% a los 5 años de progresar una enfermedad activa, y por lo tanto tener un mal pronóstico. Se considera un paciente de riesgo intermedio si solo presenta uno de los criterios antes mencionados, y además tiene una probabilidad de que la enfermedad activa progrese un 3% al año y un 28% a los 5 años. Por otra parte, es un paciente de bajo riesgo si no presenta alguno de estos factores de riesgo y tiene una posibilidad de que la enfermedad activa progrese del 1% al año y el 8% a los 5 años. La enfermedad puede progresar muy lentamente, demorando muchos años antes de que requiera tratamiento, o puede ser agresiva y requerir una intervención inmediata. Varios factores afectan el pronóstico de la leucemia linfocítica crónica, incluidas las marcas clínicas, los marcadores séricos y el estado de salud general del paciente. La CLL es un cáncer en el que la sangre produce demasiadas células sanguíneas de linfocitos. La causa de la CLL es desconocida, aunque los científicos han determinado que la tendencia a desarrollar la CLL no es un rasgo heredado. Los cambios en la estructura del ADN en la CLL ocurren después del nacimiento del paciente, no antes del nacimiento. Esto lleva a los investigadores a creer que la CLL puede causar cambios en el ADN. Las marcas clínicas se compilan y presentan una clasificación por etapas. Desde la etapa 0 a la etapa B chica, el pronóstico promedio de leucemia linfocítica crónica para la etapa 0 es de 150 meses, mientras que el pronóstico para la etapa B chica es de 19 meses. Dentro del rango de todas las etapas, la salud general y la respuesta a la atención médica también entran en juego. El sexo y la edad del paciente también son factores considerados en el cálculo de la marca clínica, para un pronóstico de leucemia linfocítica crónica. Una prueba de linfocitos generalmente se realiza a intervalos de 6 meses después del diagnóstico inicial. La duplicación de linfocitos en cualquier periodo de 6 meses generalmente desencadena una recomendación para comenzar el tratamiento. La edad del paciente influye en el pronóstico debido a que un paciente mayor será menos capaz de tolerar los tratamientos agresivos. Los marcadores séricos también indican tasas de supervivencia general, independientemente de otros factores. Cuanto más baja sea la tasa sérica, mayor será la probabilidad de remisión y supervivencia a largo plazo. Una tasa sérica más alta acorta la tasa de supervivencia prevista. El pronóstico de la leucemia linfocítica crónica también depende de si se trata de un nuevo diagnóstico o una recaída después de que el paciente haya estado en remisión. Además, los cambios en ciertos marcadores de ADN influyen en el pronóstico. Algunos casos de CLL eventualmente se convierten en linfoma,
cuando el pronóstico se ajusta para el nuevo tipo de cáncer. La salud general en general es un factor importante en el pronóstico de todos los cánceres, incluida la leucemia linfocítica crónica. Los pacientes que son más jóvenes, tienen el peso adecuado y no tienen otros problemas médicos, generalmente se desempeñan mejor durante los tratamientos contra el cáncer que los pacientes con mala salud general.